¿Qué tal, profesionales de la manufactura automotriz? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Pro Process, el podcast que acelera tu desarrollo profesional de 0 a 1000. Yo soy Edgar Delgado, consultor, instructor y auditor de empresas de manufactura automotriz en México. Antes de comenzar la revisión de un nuevo tema obligado para los profesionales de la industria automotriz, quiero agradecer los comentarios y mensajes que nos han enviado a través de nuestras diferentes redes sociales. Sepan que todos los leo y los respondo personalmente. Hoy quiero que platiquemos de un tema muy automotriz. Vamos a hablar de sistemas de medición, análisis de sistemas de medición. Vamos a revisar cuál es la diferencia entre un instrumento y un sistema de medición, cuál es la diferencia entre verificar y calibrar, y se debe usar laboratorios internos o laboratorios externos. Vamos a adentrarnos en estos temas muy particulares del sector automotriz. Bueno, hace un par de días me llegó un correo electrónico a info@coretools.com.mx de Eufemio Ávila. Él es un administrador de un laboratorio de metrología en una empresa de manufactura automotriz localizada en Chihuahua capital, Chihuahua. Y bueno, entre varios comentarios que me hacía en su correo electrónico, me decía que también trabajó en Delphi, así como yo ya hace varios años. Yo trabajé en el centro de diseño de Delphi en Ciudad Juárez y visitaba muchas plantas en el área de Chihuahua, entonces tal vez por ahí coincidimos en algún momento Eufemio Ávila y yo. Lo que me comentaba Eufemio es que tuvieron una auditoría de seguimiento de IATF y salió un tema que es muy común que salga durante las auditorías. Mis estimados profesionales del sector automotriz, es muy común que salga este tema con respecto a la calibración. Si debemos de calibrar o verificar instrumentos o sistemas, laboratorios internos o externos. Entonces vamos a abordar ese tema. Mis referencias serán, para los que nos siguen por Spotify, estoy mostrando en este momento una copia de mi norma IATF 16949. Todo lo que comentaremos en este capítulo estará basado, referenciado en esta IATF y trataremos de responder precisamente estas preguntas relacionadas con sistemas de medición. ¿Qué es lo que está en riesgo aquí, jóvenes? Bueno, pues primero el cumplimiento normativo. Debemos asegurar que cumplimos con los requerimientos de esta norma IATF y segundo, tenemos que asegurar que nuestras mediciones son confiables. Recuerden que nosotros tenemos necesidad de medir productos, procesos para obtener datos y evaluar la toma de decisiones. Por esta razón necesitamos tener sistemas de medición confiables. ¿Cómo aseguramos eso? Bueno, vamos a revisarlo en este momento. Eufemio me comentaba que tenía mucha duda de si lo que les había anotado el auditor era correcto o no. Espero que con esto que vamos a revisar se aclaren las dudas de Eufemio y si no es así, pues mándame un correíto y seguimos platicándolo. Muy bien, primero vamos a revisar algunos conceptos, jóvenes. ¿Cuál es la diferencia entre un instrumento de medición y un sistema de medición? Cuando hablamos de instrumentos, nos referimos a todos aquellos dispositivos, gauges, pueden ser dispositivos pasa no pasa, todos estos elementos que nosotros utilizamos dentro de nuestro día a día en piso de producción o en laboratorios para hacer mediciones. Ejemplos de instrumentos, podemos tener los calibradores, los micrómetros, podemos tener comparadores ópticos, incluso CMM o algún otro instrumento que puede ser de tipo variable o de atributos. En el caso de IATF se clasifican únicamente como gauges, instrumentos de medición. Entonces, la norma IATF en la cláusula 7152, referente a la trazabilidad de las mediciones, nos indica que los instrumentos de medición, ojo jóvenes, estoy hablando de instrumentos, estos deben de calibrarse o verificarse o ambos. Repito, calibrarse o verificarse o ambos. Y ahorita vamos a comentar a qué se refiere cada uno. Es decir, los instrumentos
nosotros necesitamos, para cumplimiento normativo, confirmar que estén calibrados y o verificados. Vamos a hablar de qué significa calibración. Cuando nosotros calibramos un instrumento de medición, vamos a utilizar patrones trazables. Una calibración requiere un patrón y entonces vamos a realizar diferentes mediciones con este instrumento a fin de confirmar qué tanto se aleja del patrón. Normalmente las calibraciones, nosotros hemos visto los certificados, se pueden hacer en laboratorios internos o externos. Cuando hay un laboratorio externo, bueno, este laboratorio está acreditado, este laboratorio externo está acreditado para hacer calibraciones. ¿Por qué está acreditado, profesionales? ¿Por qué está acreditado? Bueno, primero, porque tiene un medio ambiente controlado. Segundo, tiene al personal técnico calificado. También tiene los patrones trazables a otros patrones. Igualmente, hacen las calibraciones con respecto a normas o con referencia a normas. Tienen métodos normados. Entonces, este laboratorio, en estas condiciones, es acreditado para poder hacer las calibraciones. Entonces, un instrumento de medición se manda a calibrar a un laboratorio externo. Ahora, regresa este instrumento de medición a tu organización. Ya se mandó calibrar, tenemos un reporte de calibración. ¿Y cómo sabemos que este instrumento sigue calibrado? Entonces tendremos que hacer con alguna frecuencia una verificación. ¿Cómo se hace la verificación? Se puede hacer de varias formas. Una de ellas sería utilizando un instrumento u otro instrumento igualmente calibrado, incluso que nos dé mayor confianza. Ejemplo, jóvenes, un caso que he estado revisando últimamente con algunas empresas donde hacen lavados de piezas con baños químicos. Estas empresas tienen su sistema de monitoreo, control y registro de temperatura del químico en la tina. Entonces, esos instrumentos están calibrados junto con su termopar, junto con su dispositivo de registro. Todos ellos están calibrados. Entonces, este instrumento, este display, nos indica una temperatura en la tina de químico. ¿Cómo nosotros verificamos que esa temperatura dentro de la tina es correcta? ¿Cómo nosotros sabemos que el sistema de medición sigue siendo confiable? Lo que hacemos es, todos los días, al inicio del turno, vamos con nuestro termómetro, metemos el termómetro en la tina y confirmamos que la temperatura que indica el termómetro corresponde con la temperatura indicada por el sistema de control y medición. Es decir, nosotros mandamos calibrar este sistema una vez al año, pero podemos verificar todos los días la temperatura usando algún otro instrumento. Eso se llama la verificación y por eso la norma nos dice que los instrumentos de medición deben o calibrarse o verificarse o ambos. Tú podrías no calibrar, bueno, la norma dice que sí, podrías no calibrar siempre y cuando hagas verificación. ¿Ok? Entonces ya entendemos ahí el primer aspecto importante. Calibrar necesita que usemos patrones, verificación podemos hacerlo con otros instrumentos de medición. Cuando hablamos de la diferencia entre instrumento de medición y sistema de medición, vamos a entender que un instrumento de medición es solo un elemento que conforma un sistema de medición. La norma IATF, recuerden que aquí la tengo, en la cláusula 71511, nos pide que hagamos análisis estadísticos a los sistemas de medición. Cuidado, profesionales. Habla de sistemas de medición, no habla de instrumentos de medición. Los análisis estadísticos se hacen a los sistemas. Por ahí me tocaba escuchar en algunas organizaciones que los auditores les piden los estudios estadísticos, los R&R del manómetro. Te piden el R&R del vernier. Y eso no es correcto. Recuerda, cuando hablamos de instrumentos, hablamos de la calibración o verificación. Cuando hablamos de estudios de R&R, repetibilidad y reproducibilidad, por ejemplo, entre otros estudios que existen, hablamos de sistemas de medición. ¿Y un sistema de medición cómo lo identificamos? Mira, un sistema está compuesto de instrumento de medición, habla de un método de medición, incluye un medio ambiente de medición,
incluye una parte que va a ser medida e incluye al operador, al observador que va a hacer la medición. Entonces, el instrumento de medición calibrado es un buen inicio para un buen sistema de medición. Pero imagínate un instrumento de medición muy bien calibrado, muy confiable, pero al momento que lo utiliza nuestro inspector, pues resulta que le tiembla la mano, resulta que el método indica que se va a medir al llegue, o incluso dice gentilmente presione la pieza, y entonces vamos a ver variación en el sistema de medición, no por el lado del instrumento, vamos a encontrar la variación por el lado del método de medición o de la propia naturaleza del observador. Entonces, los instrumentos de medición se calibran o verifican y a los sistemas les vamos a hacer estudios estadísticos. ¿Cuáles son estos estudios estadísticos? Bueno, hay varios. El más conocido, el que siempre se nos requiere cuando hacemos PPAPs, es el estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Pero también podemos hacer estudios de sesgo, estudios de linealidad, estudios de estabilidad. Es decir, si tú quisieras analizar un sistema de medición de forma completa, hay varios estudios que nos pueden ayudar a definir la confiabilidad del propio sistema de medición. Muy bien, entonces tenemos, haciendo un poco de resumen, tenemos instrumentos de medición que se verifican o calibran o ambos, y tenemos sistemas de medición los cuales debemos de evaluar de forma estadística con diferentes herramientas que puede ser estudio de repetibilidad y reproducibilidad, estudio de sesgo, estudio de linealidad, estudio de estabilidad. Muy bien, ahora, esto lo debemos de hacer en laboratorios internos o externos. Si hablamos de un laboratorio externo, ya hemos platicado que este ha sido acreditado para poder realizar ciertas calibraciones. Entonces, el instrumento, con toda confianza, lo podemos mandar al laboratorio que cuenta con esta acreditación. Ahora, en el caso precisamente que Eufemio Ávila me platicaba, donde dice es que hacemos las calibraciones dentro de nuestro laboratorio, en un laboratorio interno. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice IATF con respecto a laboratorios internos. Te dice en la cláusula 71531 que se puede tener calibración en laboratorios internos, siempre y cuando, y hago cita al inciso que me comentaba Eufemio Ávila, siempre y cuando en el inciso D lo indica, se tenga la capacidad de realizar estos servicios correctamente. Entonces la pregunta sería, tú vas a hacer las calibraciones no en un laboratorio externo, las vas a hacer en tu propio laboratorio. Excelente, muy bien. Y si tienes forma de hacer estas calibraciones correctamente, si yo fuera un auditor de tercera parte que te estoy auditando las calibraciones que haces en tu laboratorio interno, ¿qué te pediría yo para saber si tienes el cómo hacer las calibraciones correctamente? Te pediría primero que tengas tus equipos, o en este caso tus patrones, y lo que vayas a usar como referencias, te pediría que estuvieran calibrados, es decir, que fueran trazables a patrones internacionales. Es lo primero que te pediría. Segundo, ¿tienes el medio ambiente adecuado para hacer una calibración? Es decir, ¿tienes un laboratorio con temperatura controlada? Perfecto. ¿Qué más te pediría? ¿Tienes una metodología normada para hacer la calibración? E incluso IATF nos dice que si no existe una norma, entonces tú puedes definir tus propios procedimientos. ¿Qué más te pediría? La competencia de tu personal que va a calibrar. Son técnicos calificados para poder hacer calibraciones. Y entonces yo podría determinar si cuentas con el proceso correcto para hacer calibraciones. Un punto importante dentro de IATF es que nos dice que tengas, en el caso de que tú definas tus propios métodos de calibración, que tengas una forma de confirmar la capacidad del sistema de medición. Es decir, si tú defines tu propia forma de calibrar, demuéstrame que ese sistema de medición es confiable. Y entonces, como auditor interno, tal vez te voy a pedir un estudio de R&R para el método que tú definiste y que me dices que no usa norma. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer sus propias calibraciones, es posible, la norma lo permite, sin embargo, tienes que tener evidencia clara
de que las puedes hacer correctamente. Incluso pasa en muchas empresas que los laboratorios internos son tan buenos haciendo calibración y tienen la forma correcta de hacerlo que deciden acreditarse ante ISO 17025 y entonces ya pueden incluso ofrecer servicios de calibración externos. Muy bien, bueno, pues espero con esto haber respondido a la pregunta de mi estimado Eufemio Ávila. Si te levantaron una no conformidad porque no mostraste de forma efectiva o evidente que tu proceso de calibración interna es confiable, entonces te recomiendo revisar estos aspectos: el medio ambiente donde estás calibrando, los métodos que estás usando, la competencia de tu personal que está calibrando y el uso de patrones internacionales trazables. Recuerden que esto nos preocupa porque necesitamos tener confianza en las mediciones que hacemos, puesto que con estos sistemas liberaremos productos, liberaremos procesos. Y en los casos donde tenemos inspección de características especiales, monitoreo de características especiales, esto puede volverse crítico, mis estimados profesionales. Si quieres que te ayude a entender mejor el tema de sistemas de medición, puedes contactarnos a Core Tools Consulting y con gusto encontraremos la mejor forma de poder ayudarte a tener mejores sistemas de medición. Si quieres conocer más de sistemas de medición, por ahí tengo un video en el canal de YouTube, Core Tools México. Si tú buscas en la parte de Core Tools, la última sesión está precisamente enfocada en sistemas de medición. Es algo muy básico, pero ya poco a poco en este podcast iremos agregando temas más avanzados, más particulares. No olvides visitar nuestras redes sociales. Encuentras nuestra página www.coretools.com.mx y en Facebook y YouTube nos encuentras como Core Tools México. A mí personalmente me puedes localizar en LinkedIn como Edgar Delgado Consultor. Muy bien, pues listo, mis estimados profesionales de la manufactura automotriz, les agradezco su atención y los invito a escuchar el próximo episodio donde platicaremos de otro tema obligado para los profesionales de este sector y que seguramente te ayudará a desarrollar tus habilidades de 0 a 1000. Aporta tus comentarios y sugerencias para que juntos logremos que la industria de manufactura automotriz en México sea considerada como la mejor a nivel mundial. Nos vemos en el próximo episodio.